Capítulo 1. El hombre al que subestimaron. Ismael López siempre había sido el tipo de hombre que la gente pasaba por alto. A sus 38 años, tenía una estatura poco destacable de 1,75 metros, con cabello castaño claro que comenzaba a ralear en la coronilla y un rostro que no resaltaría en ninguna multitud. Usaba anteojos que constantemente se le resbalaban por la nariz cuando trabajaba, y su guardarropa consistía casi en su totalidad en jeans deslavados y camisas de botones en colores apagados. Para el observador casual, Ismael parecía exactamente lo que aparentaba ser, un ingeniero de software de nivel medio que pasaba sus días escribiendo código y sus noches jugando juegos de mesa con su hija de 7 años, Elena. Lo que la gente no veía, lo que nunca habían visto, era la mente calculadora detrás de esos ojos cafés comunes y corrientes. Ismael había conocido a Lucía Bravo hace 6 años en una conferencia tecnológica en Guadalajara. Ella había estado trabajando en la mesa de registro, toda pómulos afilados y una ambición aún más afilada. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta severa que de alguna manera hacía que sus ojos verdes parecieran depredadores. Ella era hermosa de la manera en que un cuchillo es hermoso, todo líneas limpias y bordes peligrosos. Ismael, recién salido de un divorcio doloroso que le había costado casi todo, había sido cauteloso. Pero Lucía había sido persistente, y eventualmente él bajó la guardia. Su noviazgo había sido un torbellino. Lucía lo había bombardeado de amor con una intensidad que debería haber encendido las alarmas. Cenas costosas que él realmente no podía pagar, escapadas de fin de semana al Valle de Guadalupe, declaraciones apasionadas de amor después de solo 3 semanas. Cuando ella quedó embarazada de Elena a solo 4 meses de iniciada su relación, Ismael había hecho lo que pensó que era lo correcto. Se casaron en una pequeña ceremonia en el registro civil con solo el hermano de Lucía, Gerardo, presente. Gerardo Bravo era todo lo que Ismael no era, alto, atlético, carismático, con ese tipo de confianza fácil que provenía de toda una vida obteniendo exactamente lo que quería. Trabajaba en bienes raíces comerciales y conducía un Tesla. Y nunca perdía la oportunidad de recordarle a Ismael sus propias insuficiencias. «Cuidando a mi hermanita, ¿verdad, campeón?», decía, palmeando a Ismael en el hombro un poco demasiado fuerte. Ella se merece lo mejor. Los primeros 3 años de matrimonio habían sido tolerables. Nació Elena, una hermosa niña con los ojos cafés de Ismael y los rasgos afilados de Lucía. Y por un tiempo, Lucía había parecido contenta interpretando el papel de madre devota. Pero Ismael había notado las grietas formándose. La forma en que los ojos de Lucía se detenían en su modesta casa de 3 recámaras en la zona residencial con un desprecio apenas disimulado. La forma en que navegaba por las redes sociales, con la mandíbula tensa mientras miraba fotos de las vacaciones de lujo y los bolsos de diseñador de sus amigas de la universidad. La forma en que había comenzado a comparar a Ismael con Gerardo cada vez con más frecuencia. «Tu hermano no entiende lo que es trabajar para ganarse la vida», dijo Ismael una vez, tratando de mantener su voz neutral. «Al menos él es ambicioso», había replicado Lucía. «Al menos él va a llegar a algún lado». Ismael lo había dejado pasar. Siempre lo dejaba pasar porque había aprendido hace mucho tiempo que mostrar tus cartas demasiado pronto era un error fatal. Lo que Lucía no sabía, lo que ni ella ni Gerardo podían haber sabido, era que el trabajo de ingeniero de software de nivel medio de Ismael era una fachada cuidadosamente construida. Sí, trabajaba para una empresa de tecnología. Sí, escribía código. Pero la verdadera experiencia de Ismael residía en la seguridad cibernética y la informática forense. Había pasado los últimos 15 años construyendo una reputación en círculos clandestinos como alguien que podía encontrar cualquier cosa, rastrear cualquier cosa, probar cualquier cosa. Había ayudado a exponer fraudes corporativos, atrapado cónyuges infieles e incluso asistido a las autoridades con casos que no podían resolver a través de los canales oficiales. Había hecho todo esto mientras mantenía su aburrida y poco destacable coartada. Porque Ismael había aprendido algo importante temprano en la vida: la gente solo ve lo que espera ver. Y lo que Lucía esperaba ver era un hombre débil y pasivo que ella podía controlar. Hace 3 meses, Ismael había notado algo que le heló la sangre: un cargo en su tarjeta de crédito conjunta por un servicio de cerrajería que él no había autorizado. Cuando le preguntó a Lucía al respecto, ella le restó importancia. «Ah, mandé hacer unas llaves extra para Gerardo».
Ya sabes, en caso de emergencias. Ismael había asentido, sonreído y no dijo nada. Pero esa noche, mientras Lucía dormía, clonó su teléfono y comenzó a monitorear sus comunicaciones. Lo que encontró había sido peor de lo que había imaginado. Los mensajes de texto entre Lucía y Gerardo se remontaban a 18 meses atrás. Al principio, habían sido bastante inocentes. Bromas de hermanos, quejas sobre el trabajo, discusiones sobre la salud de su madre. Pero alrededor de un año atrás, el tono había cambiado. Lucía, ya no puedo hacer esto, Jerry. Vivir en esta casa diminuta con un hombre que tiene cero ambición. Me estoy asfixiando. Gerardo, tú sabías en lo que te metías cuando te casaste con él. Lucía, estaba embarazada. No tenía opción. Gerardo, siempre tienes opciones, Lucía. Solo necesitas ser inteligente con ellas. Los mensajes se habían vuelto más siniestros con el tiempo, discusiones sobre pólizas de seguro de vida, menciones casuales de accidentes que le ocurrían a la gente, enlaces a artículos de noticias sobre hombres que murieron en circunstancias misteriosas y cuyas viudas recibieron pagos sustanciales. Ismael había sentido que le temblaban las manos mientras leía meses de comunicaciones. Pero se había obligado a mantener la calma, a seguir leyendo, a documentar todo. Los mensajes más recientes habían sido los más condenatorios. Gerardo, el baño del sótano es perfecto. Sin ventanas, puerta sólida, insonorización de cuando los dueños anteriores lo tenían como sala de música. Lucía, ¿y estás seguro de los tiempos? Gerardo, 3 a 4 días sin agua. Tal vez 5 si raciona el tanque del inodoro, pero la falta de comida lo debilitará. Para el tercer día, no podrá defenderse eficazmente. Lucía, ¿qué pasa con Elena? Gerardo, mándala a mi casa ese fin de semana. La llevaré a Six Flags o algo así. Ella no necesita estar presente para esto. Lucía, ¿y después? Gerardo, lo llamamos un trágico accidente. Bajaste a arreglar una tubería. La puerta se atascó. Tú estabas de compras. No te diste cuenta hasta que fue demasiado tarde. Estarás devastada. Yo seré el hermano solidario ayudándote en tu duelo. El seguro paga. Vendemos este basurero. Compras algo decente. Y todos siguen adelante. Ismael había leído ese mensaje 3 veces, dejando que todo el horror de aquello calara hondo. Su esposa y su hermano planeaban asesinarlo. Iban a encerrarlo en el baño del sótano y dejarlo morir de deshidratación mientras su hija estaba convenientemente lejos, y pensaban que se saldrían con la suya. Pensaban que él era demasiado débil, demasiado pasivo, demasiado aburrido para verlo venir. Ese había sido su primer error. Ismael había pasado los últimos 3 meses preparándose. Documentó todo, los mensajes, los registros financieros que mostraban que Lucía había sacado una póliza de seguro de vida de $10,000,000 de pesos sobre él sin su conocimiento. Falsificando su firma en la solicitud, los correos electrónicos entre Gerardo y un cerrajero sobre la instalación de una puerta que solo pudiera cerrarse desde el exterior. Había configurado almacenamiento en la nube encriptado para toda la evidencia con correos electrónicos automáticos programados para enviarse a la policía, la fiscalía y 3 periodistas diferentes si no iniciaba sesión para cancelarlos cada 48 horas. Pero la documentación por sí sola no era suficiente. Ismael necesitaba que actuaran. Necesitaba que se comprometieran completamente con su plan, para incriminarse más allá de cualquier duda razonable. Y más que eso, más que justicia, más que reivindicación, Ismael necesitaba venganza. Porque no solo planeaban matarlo. Planeaban hacerlo de una manera que traumatizaría a su hija, le robaría a su padre y la obligaría a crecer creyendo que todo había sido un terrible accidente. Por eso pagarían no solo con tiempo en prisión, sino con todo lo que valoraban. Ismael siempre había sido paciente. Siempre había sido metódico. Y ahora, mientras estaba sentado en su oficina en casa un viernes por la tarde a finales de septiembre, escuchando a Lucía reír por teléfono con Gerardo en la habitación contigua, sintió una fría satisfacción a sentarse sobre él. La trampa estaba puesta. Todo lo que quedaba era dejar que la activaran. Capítulo 2. La trampa. La mañana del sábado,
16 de septiembre amaneció gris y fría, con la lluvia salpicando contra las ventanas de la casa de los López. Ismael se despertó temprano, como siempre lo hacía, y se quedó en la cama por un momento, escuchando la respiración de Lucía a su lado. Ella todavía estaba dormida, su rostro relajado de una manera que nunca lo estaba cuando estaba despierta. Casi parecía inocente. Casi. Ismael se deslizó fuera de la cama y siguió su rutina matutina habitual, ducha, afeitado, café. Podía escuchar las caricaturas de Elena en la sala. Ella era madrugadora, igual que él. Cuando entró a la cocina, ella estaba sentada a la mesa en pijama, con un tazón de cereal frente a ella, sus ojos pegados a la televisión. «Buenos días, cariño», dijo Ismael, revolviéndole el cabello al pasar. «Buenos días, papi», trinó Elena, sin apartar los ojos de la pantalla. El corazón de Ismael se estrujó. Esta podría ser la última mañana normal que tuvieran juntos por un tiempo. Después de hoy, todo cambiaría. Pero tenía que hacerse. No podía dejar que Lucía y Gerardo se salieran con la suya con lo que estaban planeando. Y lo más importante, no podía dejar que Elena creciera con una madre que era capaz de tal maldad. Lucía salió de la recámara alrededor de las 8, ya vestida y maquillada, con su teléfono en la mano. Gerardo va a pasar por Elena alrededor de las 10, anunció, sin mirar a Ismael. La llevará a Six Flags el fin de semana. Una sorpresa. Qué amable de su parte, dijo Ismael neutralmente. Sí, bueno, él sabe lo duro que has estado trabajando últimamente. Pensó que nos vendría bien un fin de semana para nosotros solos, la sonrisa de Lucía no llegó a sus ojos. Tal vez podamos reconectar. Ir a cenar esta noche. Ismael sabía lo que significaba reconectar. Significaba que ella necesitaba que él estuviera aquí en la casa, desprevenido. Cuando hicieran su movimiento, la cena nunca sucedería. Para esta noche, si todo salía según su plan, él estaría encerrado en el baño del sótano, muriendo lentamente de deshidratación. Suena genial, dijo Ismael, igualando su sonrisa falsa con una propia. Gerardo llegó exactamente a las 10, su Tesla ronroneando en la entrada. Llevaba jeans costosos y una camisa polo de diseñador, su cabello oscuro artísticamente despeinado. Elena corrió hacia la puerta, emocionada por su viaje sorpresa. «Tío Jerry», chilló ella. «Hola, princesa», Gerardo la levantó en brazos, dándole vueltas. Sus ojos se encontraron con los de Ismael sobre la cabeza de Elena, e Ismael vio algo frío y calculador en esa mirada. Esto no era solo por dinero para Gerardo. Esto era personal. Esto se trataba de probar que él era mejor, más fuerte, más merecedor que el aburrido ingeniero de software que se había casado con su hermana. «Gracias por llevarla», dijo Ismael, manteniendo su voz cálida y agradecida. «Es muy generoso de tu parte». «Lo que sea por la familia», dijo Gerardo, bajando a Elena. «Ustedes dos, chicos locos, disfruten su fin de semana. Lucía, tienes mi número si necesitas algo». El énfasis en algo fue sutil, pero Ismael lo captó. También lo hizo Lucía. Ella asintió, su mano tocando brevemente el brazo de Gerardo, un gesto que duró solo una fracción de segundo, demasiado tiempo para ser meramente fraternal. Después de que se fueron, la casa se sintió opresivamente silenciosa. Lucía se ocupó en la cocina haciendo un espectáculo de ordenar, mientras Ismael se retiraba a su oficina. Tenía trabajo que hacer. La cámara oculta que había instalado en el baño del sótano estaba transmitiendo perfectamente. Abrió la transmisión en su laptop, verificando el ángulo. La cámara era diminuta, incrustada en la rejilla de ventilación, virtualmente invisible a menos que supieras exactamente dónde buscar. Tenía una batería con una semana de duración y grabaría todo lo que sucediera en esa habitación. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido, paquete entregado. Ismael sonrió. Omar Herrera, un viejo amigo de sus días más oscuros, había cumplido. El paquete estaba actualmente en una unidad de almacenamiento al otro lado de la ciudad, un expediente completo sobre Lucía y Gerardo, incluidos registros financieros, los documentos de seguro falsificados y algunas otras sorpresas en las que Ismael había estado trabajando. Alrededor del mediodía, Lucía tocó a la puerta de su oficina.
Oye, el baño de abajo tiene un olor raro. ¿Puedes revisarlo? Creo que tal vez hay una fuga o algo así. Ismael sintió un pico de adrenalina en su sistema, pero mantuvo su expresión levemente molesta. ¿En serio? ¿Ahora mismo? Te lo agradecería, dijo Lucía, con voz melosa. No quiero que empeore mientras estamos fuera esta noche. Este era el momento. El momento que habían estado planeando durante meses. Claro, déjame tomar mis herramientas, dijo Ismael, poniéndose de pie. Hizo un espectáculo de sacar su caja de herramientas del garaje, tomándose su tiempo, dejando que Lucía pensara que todo iba según el plan. Mientras se dirigía hacia las escaleras del sótano, sorprendió a Lucía mirándolo con una expresión que le hizo hervir la sangre, anticipación mezclada con algo que podría haber sido satisfacción. El sótano estaba frío y tenuemente iluminado. Ismael siempre había odiado estar allí abajo. Las paredes de concreto, el techo bajo, el único baño que había sido añadido por los dueños anteriores como una ocurrencia tardía. La puerta del baño era de madera sólida y pesada, con una cerradura nueva que brillaba bajo la luz del techo. Ismael había notado cuando Lucía mandó instalarla hace 2 semanas, alegando que la vieja cerradura estaba rota. Ismael abrió la puerta del baño y entró. El espacio era diminuto, solo un inodoro, un pequeño lavabo y poco más de 1 metro cuadrado de espacio en el piso. Podía ver el sellador fresco alrededor de la base del inodoro donde alguien, probablemente Gerardo, había estado trabajando recientemente, creando una razón plausible para que él necesitara inspeccionarlo. Escuchó el suave susurro de pasos en las escaleras del sótano detrás de él. Ismael se giró y allí estaba Lucía parada en el marco de la puerta. En su mano había algo que hizo que la expresión cuidadosamente controlada de Ismael vacilara por un momento, un martillo. Lucía, dijo él, dejando que la confusión y un toque de miedo se filtraran en su voz. ¿Qué estás? Lo siento, Ismael, dijo Lucía, y por un momento, casi sonó como si lo dijera en serio. Pero esto es lo mejor, para todos nosotros. Ella dio un paso adelante e Ismael tropezó hacia atrás, dejando que su caja de herramientas cayera al suelo con estruendo. Lucía, ¿de qué estás hablando? ¿Qué está pasando? Eres un buen hombre, continuó Lucía, avanzando lentamente. Pero los hombres buenos terminan al último, y yo necesito más que bueno. Necesito a alguien que pueda darme la vida que merezco. ¿Esto es por dinero? La voz de Ismael se quebró perfectamente, justo a tiempo. Podemos arreglar esto. Yo puedo. Es demasiado tarde para eso, los ojos de Lucía estaban fríos ahora. Toda pretensión de emoción había desaparecido. El seguro nos cuidará a mí y a Elena. Y Gerardo nos ayudará a empezar de nuevo. En algún lugar mejor que este. Ella balanceó el martillo. Ismael lo esquivó, pero no lo suficientemente rápido. El martillo le rozó el hombro, enviando dolor irradiando por su brazo. Gritó y tropezó, cayendo contra la pared. Lucía se movió rápido, más rápido de lo que él había esperado. Lo empujó con fuerza, e Ismael se dejó caer completamente, desparramándose en el piso del baño. Antes de que pudiera recuperarse, Lucía estaba fuera de la puerta, cerrándola de golpe. La cerradura hizo clic con un sonido como una sentencia de muerte. «¡Lucía!», gritó Ismael, golpeando la puerta. «Lucía, por favor déjame salir». «Volveré en 4 días», la voz de Lucía llegó a través de la puerta, amortiguada pero clara. «Cuando termine, trata de hacer las paces con lo que sea en lo que creas, Ismael. Por lo que vale, realmente lo siento». Sus pasos se alejaron escaleras arriba. Ismael dejó de golpear y se sentó contra la pared, respirando con dificultad. Su hombro palpitaba donde el martillo había golpeado, y sabía que se le haría un moretón espectacular. Pero eso estaba bien. Eso era evidencia. Sacó su teléfono, el que Lucía pensaba que había estado monitoreando durante meses, el que él había alimentado cuidadosamente con búsquedas inofensivas y correos aburridos. Abrió la aplicación de la cámara y tomó varias fotos de la puerta cerrada, el espacio pequeño y el moretón que ya se formaba en su hombro. Luego sacó su otro teléfono, el que Lucía no conocía, el que tenía la evidencia real, las comunicaciones reales, el poder real.
Ismael abrió la transmisión de la cámara del baño. Perfecto. Había captado todo, la confesión de Lucía, el ataque, el sonido de la cerradura al cerrarse. Abrió su aplicación de mensajería encriptada y envió un mensaje a Omar. Fase 1 completa. Procediendo a la fase 2. La respuesta llegó de inmediato, a la espera. Buena suerte. Ismael se acomodó lo más cómodamente que pudo en el frío piso de loseta. Tenía suministros escondidos detrás del tanque del inodoro, botellas de agua, barras de proteína, un botiquín de primeros auxilios y algunas otras necesidades que había escondido durante el último mes en sus caminatas nocturnas de insomnio por la casa. Esto iba a ser desagradable. Iba a tener frío, estar incómodo y para el tercer día luchando genuinamente. Pero sobreviviría. Había planeado esto. Más importante aún, Lucía y Gerardo acababan de comprometerse con un complot de asesinato. Pensaban que él estaba atrapado, indefenso, muriendo lentamente. No tenían idea de que estaba exactamente donde quería estar. Que pensaran que habían ganado. Que se pusieran cómodos, confiados, descuidados. Y luego Ismael López iba a destruirlos a ambos. Capítulo 3. La larga espera. El primer día no fue tan malo. Ismael racionó sus suministros ocultos cuidadosamente. Pequeños sorbos de agua, un cuarto de barra de proteína cada pocas horas. Había pasado por entrenamiento de supervivencia hace años, cuando consideró brevemente unirse al ejército. Sabía cómo hacer que los recursos duraran. El baño del sótano no tenía ventanas, ni luz natural. Ismael tenía su teléfono para iluminarse, pero lo mantenía a oscuras la mayor parte del tiempo para preservar la batería. El brillo de la pantalla sería visible por debajo de la puerta de todos modos, y no podía arriesgarse a que Lucía o Gerardo lo notaran si venían a revisarlo. No es que lo hicieran. La casa encima de él estaba silenciosa como una tumba. Ismael pasó las horas haciendo ejercicios mentales, revisando su plan paso a paso, buscando fallas. Abrió la aplicación de monitoreo en su teléfono secreto y observó las transmisiones de las cámaras que había escondido por toda la casa. Lucía estaba en la sala caminando de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja. Ismael no podía escuchar el audio desde ahí, pero no lo necesitaba. Había configurado acceso remoto a todas las líneas telefónicas de la casa meses atrás. Abrió la grabación de su llamada actual. No sé si puedo hacer esto, Jerry. Estaba golpeando la puerta, gritando. ¿Y si alguien lo oyó? La voz de Gerardo llegó nítida y clara. Nadie lo oyó. Los vecinos están demasiado lejos. Y tú misma dijiste que el sótano está insonorizado. ¿Cuánto tiempo estuvo golpeando? Tal vez 20 minutos. Luego se detuvo. ¿Ves? Ya se está debilitando. Para mañana, apenas tendrá fuerza para ponerse de pie. Solo mantén la calma, apégate al plan y en 3 días más, todo esto habrá terminado. ¿Y si no funciona? La voz de Lucía era aguda por el pánico. ¿Qué tal si? Va a funcionar. Confía en mí, Lucía. He pensado en todo. Ismael casi se rió. Gerardo había pensado en todo. Eso sí que era bueno. En lo que Gerardo no había pensado era que Ismael no era el tonto pasivo que habían perfilado. No había pensado que alguien podría haber estado monitoreando sus comunicaciones durante meses. No había pensado que su plan perfecto tenía más agujeros que un queso gruyère. Parecían novatos, pensó Ismael fríamente. La llamada terminó e Ismael vio a Lucía colapsar en el sofá, con el rostro entre las manos. Por un momento, parecía casi humana, asustada, incierta y abrumada. Luego se enderezó, se secó los ojos y volvió a levantar su teléfono. Sin compasión, se recordó Ismael. Ella había elegido esto. Había elegido el dinero y el estatus sobre la vida de su esposo. Había elegido traumatizar a su hija. Lo que sea que le pasara ahora, se había ganado cada segundo. El segundo día fue más difícil. El piso de concreto parecía absorber el calor del cuerpo de Ismael. Y a pesar de sus suministros ocultos, podía sentir el hambre genuina royendo su estómago.
Se permitió verse demacrado cuando revisó su reflejo en el espejo del baño. Barba de varios días, ojos inyectados de sangre, piel pálida. ¿Bien? Necesitaba verse acorde a la situación. Usó el inodoro con moderación, sabiendo que Lucía y Gerardo podrían revisar el nivel del agua en el tanque como evidencia de cuánto tiempo había estado bebiendo de él. En cambio, confió en su agua embotellada, deshaciéndose de los envases vacíos, aplastándolos y escondiéndolos en el falso techo sobre el inodoro. El moretón en su hombro había florecido en un desastre espectacular de morado y amarillo. Ismael lo fotografió desde múltiples ángulos, documentando su progresión. Evidencia, siempre pensando en la evidencia. Arriba, Lucía se estaba desmoronando. Había llamado a Gerardo 6 veces, cada conversación más frenética que la anterior. ¿Y si ya está muerto? ¿Debería revisar? No, no puedes arriesgarte. Si todavía está vivo y abres esa puerta, todo el plan se viene abajo. Pero ¿y si? Lucía, escúchame. Necesitas mantener la compostura. Elena regresa mañana por la noche. Necesitas estar lista para interpretar a la esposa afligida que acaba de descubrir el cuerpo de su marido. ¿Puedes hacer eso? Una larga pausa. Luego, sí, puedo hacer eso. Bien. Iré mañana por la tarde para ayudarte a buscarlo. Descubriremos la tragedia juntos. La policía verá a un cuñado devoto tratando de apoyar a su hermana a través de un accidente impensable. Ismael sacudió la cabeza. Estos dos habían visto demasiados programas de crimen real. Se creían mentes maestras criminales, pero habían cometido tantos errores que era casi vergonzoso. Discutieron el plan a través de líneas telefónicas no seguras. Habían dejado un rastro digital de la póliza de seguro de vida. Habían modificado la casa de maneras que serían inmediatamente sospechosas para cualquier investigador competente. Y lo más condenatorio de todo, habían subestimado a su víctima. Errores fatales, todos ellos. El tercer día fue cuando las cosas se pusieron genuinamente difíciles. El cuerpo de Ismael estaba empezando a sentir los efectos de la ingesta restringida de comida y agua. Se sentía mareado cuando se ponía de pie, sus músculos tenían calambres y tenía un dolor de cabeza persistente que palpitaba detrás de sus ojos. Pero también había planeado esto. El botiquín de primeros auxilios escondido en el techo contenía tabletas de electrolitos, analgésicos y suplementos vitamínicos. Lo racionó cuidadosamente, tomando lo justo para mantenerse funcional sin eliminar los síntomas físicos que necesitaba mostrar. Porque hoy era el día en que Gerardo se suponía que ayudaría a Lucía a buscar a su marido desaparecido. Ismael revisó las transmisiones de las cámaras. Justo a tiempo, a las 2 de la tarde, el Tesla de Gerardo entró en la cochera. Observó cómo su cuñado entraba a la casa, abrazando a Lucía en el tipo de abrazo que duró unos segundos de más. ¿Alguna noticia de él?, preguntó Gerardo. Nada. Su coche sigue en la cochera. Su teléfono manda directo al buzón de voz. Yeri, ¿y si se fue? ¿Y si lo averiguó? No averiguó nada. Vamos, busquemos en la casa. Empecemos arriba. Trabajemos hacia abajo. Que parezca exhaustivo. Pasaron por las formalidades, llamando a Ismael por su nombre, revisando habitaciones. Lucía estaba llorando de verdad. Lágrimas reales, notó Ismael con disgusto. Lágrimas de cocodrilo por un esposo al que intentó asesinar. Finalmente, inevitablemente, se dirigieron al sótano. Ismael escuchó sus pasos en las escaleras y se preparó. Había estado practicando su voz, débil, ronca, desesperada. Se había posicionado en el piso en la postura más patética que pudo lograr. «Ismael». La voz de Lucía llamó. «Ismael, ¿estás aquí abajo?» Ismael esperó. Que se preguntaran. Que se preocuparan. «Revisa el baño», dijo Gerardo. Las puertas estaban cerradas. Pasos se acercaron. Ismael podía ver sombras moviéndose bajo la puerta. «Ismael». Esta vez fue Gerardo. «Cuñado, ¿estás ahí? Ayuda».
Ismael dejó que la palabra saliera como poco más que un susurro. Por favor. Ayúdenme. Oh por Dios. La voz de Lucía, aguda con horror falso. Jerry, está ahí dentro. Está encerrado. Hazte para atrás, dijo Gerardo. Ismael escuchó el forcejeo en la puerta. El sonido de alguien probando la manija, haciendo un espectáculo de luchar con ella. La cerradura está atascada. Aguanta, cuñadito. Te sacaremos. Pero no abrieron la puerta. No todavía. Ismael los escuchó alejarse, sus voces bajando a susurros. No podía distinguir las palabras, pero podía imaginar la conversación. ¿Cuánto tiempo más deberían esperar? ¿Estaba lo suficientemente débil? ¿Sería más sospechoso rescatarlo ahora o más tarde? El tiempo pasaba. 5 minutos, 10, 15. La rabia de Ismael crecía con cada segundo que pasaba. Estaban debatiendo si salvarlo o dejarlo morir. Justo ahí, al otro lado de una puerta que podían abrir en cualquier momento. Y entonces lo escuchó, el sonido que cambió todo. Una voz de niña, brillante y alegre. Mami. Tío Jerry. Llegamos temprano. Los juegos en Six Flags me marearon. Así que el tío Jerry me trajo a casa. Elena, su hija, estaba en casa un día antes de lo previsto. Ismael escuchó el caos estallar arriba. La voz de Gerardo urgente, Elena, cariño, ¿por qué no vas a jugar a tu cuarto? Mami y yo necesitamos hablar de algo. Pero quiero enseñarle a papi mi sombrero nuevo. Papi no está aquí ahora mismo, cariño. Su coche está en la cochera. ¿Dónde está? Una larga pausa. Luego la voz de Lucía, tensa, no estamos seguros, cariño. Lo estamos buscando. Y entonces, clara como una campana, la voz de Elena, ¿está en el sótano? Escuché golpes desde allá abajo anoche cuando el tío Jerry me trajo por mi oso de peluche. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ismael sintió su corazón martillear. Elena había estado aquí anoche. Eso cambiaba las cosas. Eso cambiaba todo. Elena, la voz de Gerardo era afilada ahora. ¿Qué quieres decir con anoche? ¿Cuándo vinimos por el señor Pelusa? Recuerda, dijiste que mami estaba durmiendo, así que teníamos que estar callados. Pero escuché ruidos desde el sótano, como alguien golpeando una puerta. Ismael cerró los ojos. Su hija de 7 años había estado en la casa mientras él estaba encerrado ahí abajo. Ella lo había escuchado, y Gerardo lo había sabido. La trajo aquí deliberadamente, probablemente para establecer algún tipo de línea de tiempo o coartada. Pero Gerardo había cometido un error. Había subestimado lo que Elena notaría, lo que recordaría. Necesitamos sacarlo ahora, la voz de Lucía estaba llena de pánico. Si Elena sabe, si le dice a alguien. Cálmate. Siseó Gerardo. Lo sacaremos. Lo manejaremos como un accidente, y nos aseguraremos de que Elena entienda que papi se encerró accidentalmente. Los niños creen lo que les dices. ¿Venían? Ismael podía escuchar sus pasos retumbando escaleras abajo. Sacó su teléfono secreto una última vez, verificando para asegurarse de que todas las grabaciones se estuvieran subiendo a la nube. Todo estaba en su lugar. Cada palabra, cada acción, cada pieza de evidencia. La cerradura hizo clic. La puerta se abrió de golpe. La luz inundó la prisión de Ismael, y él entrecerró los ojos contra ella, levantando un brazo para protegerse la vista. A través de sus dedos, podía ver a Lucía y Gerardo enmarcados en la puerta, sus rostros máscaras de falsa preocupación. Ismael. Oh por Dios, Ismael. Lucía corrió hacia adelante, cayendo de rodillas a su lado. ¿Qué pasó? ¿Cómo te quedaste encerrado aquí? Ismael la miró, a la esposa que intentó matarlo, y dejó que ella viera algo en sus ojos que la hizo congelarse. Reconocimiento, entendimiento, conocimiento. Esa, dijo Ismael, su voz más fuerte de lo que había sido en días, es una excelente pregunta. Y en algún lugar arriba, Elena llamó,
¿Papi? ¿Ese es papi? Juego terminado, pensó Ismael. Para los dos. Capítulo 4. El desenlace. En el momento en que Lucía vio la mirada en los ojos de Ismael, lo supo. La sangre se drenó de su rostro, dejándola pálida como la tiza. Gerardo, parado detrás de ella, fue más lento en captarlo. Su expresión todavía estaba trabada en esa falsa preocupación, la actuación de un cuñado preocupado. Agua. Graznó Ismael, manteniendo su acto solo un poco más. Por favor. Necesito agua. Lucía retrocedió torpemente, casi tropezando con sus propios pies. Jerry, dale agua. Ahora. Pero Ismael ya se estaba moviendo. A pesar de 3 días de incomodidad genuina, había estado haciendo ejercicios isométricos contra las paredes, evitando que sus músculos se atrofiaran completamente. Se impulsó para ponerse de pie con una velocidad que claramente los sorprendió a ambos. De hecho, dijo Ismael, su voz estabilizándose con cada palabra, estoy bien. Incómodo, encabronado, pero bien. Los ojos de Gerardo se entrecerraron. ¿Qué demonios eres? Déjame ahorrarte tiempo, interrumpió Ismael, sacando su teléfono oculto. Estás a punto de preguntar cómo sobreviví 3 días encerrado aquí. La respuesta es, lo planeé. Justo como planeé todo lo demás. Observó cómo el color se drenaba del rostro de Gerardo ahora también. Eso no es posible, susurró Lucía. No podrías haber sabido que íbamos a encerrarte aquí y dejarte morir de deshidratación. La voz de Ismael era lo suficientemente fría como para congelar nitrógeno. Oh, ¿lo sabía? Lo he sabido desde hace 3 meses. Desde que cloné tu teléfono y comencé a leer todos esos encantadores mensajes de texto entre tú y tu hermano, la palabra hermano salió goteando desprecio. La mano de Lucía voló a su boca. Gerardo se quedó muy quieto, sus ojos clavados en el teléfono de Ismael como si fuera un arma cargada. Esto es lo que va a pasar ahora, continuó Ismael. Vamos a subir. Ustedes van a actuar perfectamente normales frente a Elena. Le van a decir que papi se encerró por accidente y que todo está bien ahora. Y luego, Elena se va a ir a casa de su amiga Carla Hernández para una pijamada que vas a organizar en los próximos 15 minutos. No puedes. Empezó Gerardo. ¿Que no puedo? Tengo grabaciones de todo. Sus sesiones de planeación. La confesión de Lucía antes de atacarme con ese martillo. Elena escuchándome atrapado aquí abajo mientras la traías para tu coartada del animal de peluche. Todo con fecha y hora, y respaldado en 3 ubicaciones diferentes. Ismael pasó junto a ellos, dirigiéndose a las escaleras. Sus piernas estaban más temblorosas de lo que le gustaría, pero la adrenalina lo llevaba hacia adelante. Ah, y Gerardo, si estás pensando en correr, no lo hagas. Ya le envié copias a mi abogado con instrucciones de liberar todo a la policía si no me reporto cada 12 horas. Tu ventana para escapar se cerró hace unas 72 horas. Arriba, Elena estaba esperando en el pasillo, su carita arrugada de preocupación. Papi. Ismael la levantó, ignorando el dolor que le atravesó el hombro. Hola, princesa. Estoy bien. Me quedé encerrado en el baño por accidente. Papi tonto. Te oí golpeando, dijo Elena. Anoche, cuando vine por el señor Pelusa. Lo sé, cariño. Siento que eso te haya asustado, Ismael la sentó, alisándole el cabello. Oye, ¿qué te parecería tener una pijamada en casa de Carla esta noche? Apuesto a que a su mamá le encantaría tenerte. El rostro de Elena se iluminó. La resiliencia de los niños nunca dejaba de asombrar a Ismael. ¿En serio? ¿Puedo, mami? Lucía, que los había seguido escaleras arriba con Gerardo detrás, logró una sonrisa quebradiza. Claro, cariño. Déjame llamar a la señora Hernández ahora mismo. 20 minutos después, Elena estaba empacada y fuera de la puerta, felizmente ignorante de la tormenta a punto de estallar sobre su familia.
Ismael observó por la ventana mientras la camioneta de Leticia Hernández se alejaba, su hija saludando con entusiasmo desde el asiento trasero. Luego se volvió para enfrentar a su esposa y a su hermano. Siéntense, dijo Ismael. Los dos. Ahora. Se sentaron. Lucía se posó en el borde del sofá como un pájaro listo para alzar el vuelo. Gerardo se desparramó en el sillón tratando de proyectar una confianza que claramente no sentía. Ismael permaneció de pie. Empecemos con lo básico. La póliza de seguro de vida que sacaste sobre mí, Lucía. 10 millones de pesos. Falsificaste mi firma en la solicitud. Eso no es. Empezó Lucía. No, la voz de Ismael chasqueó como un látigo. No insultes mi inteligencia. Tengo los documentos. Tengo correos electrónicos entre tú y el agente de seguros. Tengo los registros que muestran que practicaste mi firma 47 veces antes de sentirte lo suficientemente segura para falsificarla. La boca de Lucía se cerró de golpe. Luego está la modificación a la puerta del baño del sótano. La cerradura que solo puede activarse desde afuera. Cosa curiosa sobre eso, tengo el mensaje de texto de Gerardo al cerrajero especificando exactamente lo que quería. Necesita ser a prueba de tontos, escribiste. Sin forma de abrir desde adentro. Gerardo se movió incómodamente. Estás sacando las cosas de contexto. Ah, sí. Ismael abrió un vídeo en su teléfono y lo giró hacia ellos. Veamos, ¿les parece? El vídeo mostraba a Lucía en la puerta del sótano, martillo en mano. Su voz resonó desde el altavoz del teléfono. Lo siento, Ismael, pero esto es lo mejor, para todos nosotros. Eres un buen hombre, pero los hombres buenos terminan al último, y yo necesito más que bueno. Lucía hizo un sonido como de animal herido. El seguro nos cuidará a mí y a Elena. La grabación de Lucía continuó. Y Gerardo nos ayudará a empezar de nuevo. Ismael detuvo el vídeo. Fuera de contexto. Claro. ¿Qué quieres? Preguntó Gerardo, con voz plana. ¿Dinero? Podemos pagarte para que te quedes callado. Ismael soltó una risa, un sonido corto y áspero. ¿Crees que esto se trata de dinero? Intentaron matarme. Iban a dejar a mi hija sin padre. Iban a traumatizarla de por vida. Solo para que pudieras vivir en una casa más grande y conducir un coche mejor. En realidad no íbamos a hacerlo, soltó Lucía. Solo estábamos hablando, planeando, pero nos hubiéramos detenido antes. ¿Antes de qué? ¿Antes de que muriera? Ismael sacudió la cabeza. Me encerraste en ese baño. Me golpeaste con un martillo. Me dijiste que volverías en 4 días después de que terminara. No te detuviste, Lucía. ¿Lo hiciste? Las lágrimas corrían por el rostro de Lucía ahora. Por favor, Ismael, cometí un error. Fui estúpida. Fui codiciosa, pero nunca quise lastimarte de verdad. Cállate, dijo Ismael en voz baja. La gentileza de su tono era de alguna manera más aterradora que si hubiera gritado. Solo cállate. Caminó hacia la ventana, mirando la tranquila calle residencial. Casas normales, familias normales, vidas normales. Desde afuera, la casa de los López se veía igual que todas las demás. Nadie podía ver la podredumbre debajo. Esto es lo que va a pasar, dijo Ismael, todavía mirando por la ventana. Opción 1, voy a la policía ahora mismo con todo lo que tengo. Ambos van a prisión por intento de asesinato. Elena entra al sistema del DIF o tal vez con mi exesposa que vive a 3 estados de distancia y apenas recuerda que tiene una hijastra. Sus vidas se terminan y la infancia de mi hija queda destruida. Se volvió para enfrentarlos. Opción 2, hacemos esto a mi manera. ¿Qué significa eso? Preguntó Gerardo con cansancio. Significa que van a pagar por lo que intentaron hacer. No con tiempo en prisión. No todavía, al menos. Sino con todo lo demás que valoran, su dinero, sus reputaciones, su libertad.
Voy a desmantelar sistemáticamente sus vidas pieza por pieza hasta que no les quede nada. Y van a dejarme hacerlo porque la alternativa es la opción 1. Eso es una locura, dijo Gerardo. No puedes. Puedo y lo haré. A menos que prefieras que llame a la policía ahora mismo. Ismael sacó su teléfono regular, con el pulgar sobre el botón de llamada de emergencia. Lucía agarró el brazo de Gerardo. Jerry, no. Nos tiene. Él lo es todo. Chica lista, dijo Ismael. Ahora, hablemos de los detalles específicos. Gerardo, vas a transferir las escrituras de tus propiedades inmobiliarias comerciales, todas ellas, a un fideicomiso que he establecido. Conservarás la propiedad nominal, pero no podrás vender, hipotecar ni lucrar con ellas sin mi aprobación. El rostro de Gerardo se puso morado. Esas propiedades valen millones. Son la fuente de toda mi riqueza y estatus. Lo sé. Ese es el punto. ¿Y yo? Susurró Lucía. Ismael miró a su esposa, la mujer que pensó que amaba, la madre de su hija, y no sintió nada más que un frío desprecio. Vas a firmar un acuerdo posnupcial. En caso de divorcio, que sucederá exactamente cuando yo decida que suceda, no obtienes nada. Sin activos, sin pensión alimenticia, sin manutención infantil. Solo lo que puedas cargar en una sola maleta. No puedo sobrevivir con nada. Conseguirás un trabajo, aprenderás a presupuestar, vivirás en un departamento estudio, ya sabes, como hace la gente normal. Considéralo construcción de carácter. Lucía estaba sollozando ahora. Pero Ismael no sintió simpatía. Recordó su rostro en ese marco de la puerta, el martillo en su mano, el cálculo frío en sus ojos. Ambos continuarán actuando normalmente en público, continuó Ismael. Familia modelo, hermanos devotos. Pero en privado, harán exactamente lo que yo diga cuando yo lo diga. Salgan de la línea una vez, solo una vez, y todo va a la policía. ¿Entendido? Ninguno de los dos habló. Dije, ¿entendido? Sí, susurró Lucía. Entendido, gruñó Gerardo. Bien. Gerardo, tienes 48 horas para poner en orden las transferencias de propiedad. Te enviaré por correo los detalles del fideicomiso. Lucía, el posnupcial estará listo para mañana. Lo firmarás frente a un notario o hago una llamada. Ismael se dirigió a las escaleras, el agotamiento finalmente alcanzándolo. Se detuvo en el último escalón y miró hacia atrás a ellos. Dos personas que se creían tan inteligentes, tan superiores. Derribadas por su propia arrogancia. Ah, y una cosa más, dijo Ismael. Ni siquiera piensen en intentar lastimarme de verdad ahora. Tengo un interruptor de hombre muerto configurado. Si no me reporto cada 12 horas, todo se libera automáticamente. Manténme y van a prisión de todos modos, así que más les vale esperar que me mantenga saludable. Subió las escaleras, dejándolos sentados en un silencio atónito. En la recámara, Ismael finalmente se permitió colapsar en la cama. Todo su cuerpo dolía. Su hombro palpitaba. Su cabeza martilleaba por la deshidratación a pesar del agua que había estado racionando. Pero lo había logrado. Fase 2 completa. Ahora venía la parte difícil, hacerlos pagar por todo lo que habían hecho. E Ismael tenía planes. Planes tan hermosos y terribles. Capítulo 5. La documentación. Ismael pasó las siguientes 48 horas operando con pura adrenalina y rencor. Había aprendido hace mucho que la mejor venganza no era la del tipo llamativo que veías en las películas. Era la del tipo metódico, documentado y legalmente blindado que dejaba a tus enemigos sin recursos y sin escape. El domingo por la mañana, visitó a la doctora Alejandra Ramírez, una médica que conocía desde hacía años a través de un trabajo de seguridad independiente que había hecho para su consultorio. Ella echó un vistazo a su hombro magullado, su estado deshidratado y la mirada atormentada en sus ojos, e inmediatamente comenzó a documentar todo. Ismael, ¿qué te pasó?, preguntó mientras fotografiaba sus heridas. Accidente, dijo Ismael.
Me quedé encerrado en el baño de mi sótano por 3 días. Lucía y su hermano finalmente me encontraron. ¿La doctora? Ramírez hizo una pausa, sus ojos escudriñando su rostro. Era una mujer aguda de unos 50 años con cabello con vetas plateadas y el tipo de actitud práctica que provenía de 20 años de medicina de emergencia. ¿Y quieres esto documentado por qué? Porque quiero un registro. Evaluación profesional de mis lesiones, línea de tiempo de los síntomas de deshidratación, todo. Ismael, la doctora. Ramírez bajó su cámara. Si alguien te lastimó, si esto no fue un accidente. Se está manejando, dijo Ismael en voz baja. A mi manera. Pero necesito documentación. Ella lo estudió por un largo momento, luego asintió. Está bien. Pero si necesitas ayuda, ayuda real, ya sabes dónde encontrarme. El reporte médico fue exhaustivo, contusiones consistentes con trauma por fuerza contundente en el hombro izquierdo, deshidratación severa, debilidad muscular por inmovilidad prolongada, hormonas de estrés elevadas. Todo con fecha y hora, todo oficial, todo admisible en la corte si alguna vez llegaba a eso. El lunes por la mañana, Ismael se reunió con Sergio Mendoza, un abogado que se especializaba en protección de activos y leyes de fideicomisos. La oficina de Sergio estaba en un reluciente rascacielos en el centro, todo vidrio y cromo y muebles costosos. El abogado mismo tenía unos 40 años, impecablemente vestido con el tipo de ojos agudos que no se perdían nada. Señor López, dijo Sergio, estrechando la mano de Ismael. Recibí su correo. Una situación bastante interesante la que describe. ¿Puede hacerlo? Preguntó Ismael. ¿Puede estructurar el fideicomiso de la manera que describí? Sergio se reclinó en su silla de cuero, juntando las yemas de los dedos. Puedo, pero tengo que preguntar, ¿es esto coerción? Porque si el señor Bravo está siendo forzado a transferir sus activos. Está transfiriéndolos voluntariamente, dijo Ismael. A cambio de que yo no persiga ciertos asuntos legales. Todo se hará con total divulgación, documentación adecuada y su firma en cada formulario. Completamente legal. ¿Y este asunto legal que no está persiguiendo? El secreto profesional cubre esta conversación, ¿correcto? Sergio asintió. Mi esposa y su hermano intentaron matarme por el dinero de mi seguro de vida. Tengo pruebas. En lugar de enviarlos a prisión y destruir la vida de mi hija en el proceso, estoy eligiendo consecuencias alternativas. Las cejas de Sergio se alzaron ligeramente, pero no mostró ninguna otra reacción. Ya veo. Y tiene evidencia documentada de este presunto crimen. Documentación extensa. Vídeo, audio, mensajes de texto, correos electrónicos, registros financieros. Suficiente para condenarlos a ambos varias veces. Entonces sí, puedo estructurar su fideicomiso. Tomará algo de trabajo legal creativo, pero es factible. El señor Bravo mantendrá la propiedad nominal de sus inmuebles, pero todas las decisiones con respecto a venta, arrendamiento o modificación requerirán aprobación del administrador del fideicomiso. Ese es usted. Cualquier ganancia fluirá a través del fideicomiso, y usted controlará la distribución. ¿Cuánto tiempo hasta que esté listo? 72 horas. Necesitaré que el señor Bravo venga y firme los documentos iniciales. Ismael sonrió. Él estará aquí. Esa tarde, Gerardo se presentó en la casa de Ismael con una cara de pocos amigos. Llevaba un portafolios de cuero y parecía que había envejecido 10 años desde el sábado. No puedo creer que estés haciendo esto, dijo Gerardo, arrojando el portafolio sobre el escritorio de Ismael. Esas propiedades son el trabajo de mi vida. Y mi vida es lo que intentaste terminar, respondió Ismael con calma. Parece un trato justo. Esto es extorsión. Estos son consecuencias. ¿Preferirías la alternativa? Todavía puedo llamar a la policía. La mandíbula de Gerardo se apretó. ¿Qué quieres que firme? Pasaron 2 horas revisando los documentos. Ismael había hecho que Sergio redactara todo por triplicado con testigos y certificación notarial. Cada firma, cada inicial, cada cláusula estaba documentada y era legalmente vinculante.
Estás dejando una propiedad fuera, notó Ismael, revisando la lista. Tu residencia personal. Esa no era parte del trato. Necesito un lugar donde vivir, protestó Gerardo. Bien, quédate con la casa. Pero también entra en el fideicomiso. Puedes vivir allí sin pagar renta, pero no puedes venderla, refinanciarla ni usarla como garantía sin mi permiso. Gerardo parecía que quería golpear algo, pero firmó. Cuando terminó, Ismael tenía el control de aproximadamente 95 millones de pesos en bienes raíces comerciales, un edificio de oficinas en el centro, 2 plazas comerciales en los suburbios y un complejo de bodegas cerca del aeropuerto. Gerardo todavía era técnicamente dueño de ellos, pero no podía lucrar con ellos sin la aprobación de Ismael. Una cosa más, dijo Ismael cuando Gerardo se iba. Vas a distanciarte de Lucía. No más lazos fraternales acogedores. No más conversaciones privadas. No más planeación de conspiraciones. En público, son familia educada. En privado, se mantienen alejados el uno del otro. No puedes controlar con quién hablo. Mírame. Estaré monitoreando los teléfonos de ambos. Una conversación sospechosa, una pista de que están planeando algo, y la policía obtiene todo. Pruébame si quieres, pero te prometo que te arrepentirás. Gerardo se fue sin decir otra palabra, e Ismael se permitió un momento de satisfacción. La fase 3 progresaba muy bien. A la mañana siguiente, Lucía firmó el acuerdo posnupcial frente a un notario y Sergio Mendoza. Parecía que había estado llorando durante días, ojos enrojecidos, cara hinchada, manos temblorosas mientras ponía la pluma en el papel. Esto no es justo, susurró. Todavía estamos casados. Se supone que debes apoyarme. Intentaste matarme, dijo Ismael llanamente. Lo justo se fue por la ventana cuando me encerraste en ese baño. El posnupcial era aún más devastador que el fideicomiso. En caso de divorcio, Lucía recibiría exactamente nada. Sin división de bienes, sin pensión, sin reclamos sobre los ingresos o ahorros de Ismael. Podría irse con sus efectos personales, su coche, que estaba a su nombre, y cualquier dinero que tuviera en sus cuentas individuales, actualmente menos de 60,000 pesos. ¿Qué pasa con Elena?, preguntó Lucía. ¿Qué pasa con ella? Si nos divorciamos, tendré la custodia completa, dijo Ismael. Obtendrás visitas supervisadas si tienes suerte. Y antes de que pienses en pelear conmigo por eso, recuerda que tengo vídeo de ti confesando intento de asesinato. Ningún juez en el país te daría la custodia después de ver eso. Lucía firmó, las lágrimas goteando sobre el papel y corriendo la tinta. Después de que se fue, Sergio miró a Ismael con algo parecido a preocupación. ¿Estás seguro de todo esto? La venganza es una cosa, pero esencialmente estás creando una prisión legal para estas personas. Ellos intentaron crear una prisión real para mí, respondió Ismael. En un baño donde habría muerto lenta y solitariamente. Esto es misericordia. ¿Lo es? Ismael pensó en eso. ¿Era misericordia? Lucía y Gerardo pasarían el resto de sus vidas bajo su control, nunca sabiendo cuándo o si apretaría el gatillo con la evidencia que tenía. Habían perdido su libertad financiera, su autonomía, su paz mental. Pero no estaban en la cárcel. Elena todavía tenía a su madre, incluso si esa madre estaba rota y disminuida. La ilusión de una familia normal podía mantenerse, al menos desde afuera. Es más de lo que merecen, dijo Ismael finalmente. Ahora hablemos de la pieza final, la póliza de seguro. ¿Qué hay con ella? Quiero mantenerla activa. Lucía es la beneficiaria. Pero voy a modificarla para que el pago solo ocurra si muero de causas naturales o en un accidente Mentebel. Cualquier muerte sospechosa, cualquier signo de juego sucio, y el dinero va a la caridad en su lugar. Sergio tomó nota. Puedo agregar ese lenguaje. Molestará a la compañía de seguros, pero es legal. Bien. Y Sergio. Gracias por no juzgar. El abogado levantó la vista, su expresión pensativa. He estado practicando leyes por 20 años, Ismael. He visto muchas cosas.
Lo que he aprendido es que a veces el sistema de justicia le falla a la gente. A veces la única justicia disponible es la que haces tú mismo. Solo no cruces ninguna línea de la que no puedas regresar. No lo haré, prometió Ismael. No estaba seguro de si eso era verdad. Capítulo 6. La nueva normalidad. 3 semanas después del incidente del baño, el hogar de los López se había asentado en una extraña nueva rutina. Para cualquiera que mirara desde afuera, todo parecía normal. Ismael iba al trabajo. Elena iba a la escuela. Lucía administraba el hogar. Asistían juntos a los partidos de fútbol de Elena, cenaban en familia y sonreían para los vecinos. Pero dentro de la casa, la atmósfera era sofocante. Lucía se movía por las habitaciones como un fantasma, hablando solo cuando le hablaban, con los ojos constantemente bajos. Había perdido peso. El estrés y la culpa le habían robado el apetito. Por la noche, Ismael podía escucharla llorar en la habitación de huéspedes donde ahora dormía. Él no sentía nada. Gerardo se había convertido en una sombra de lo que fue. La fanfarronería había desaparecido, reemplazada por una postura encorvada y derrotada. Todavía iba a su oficina, todavía técnicamente administraba sus propiedades, pero cada decisión tenía que pasar por Ismael. Cada aumento de renta, cada negociación de contrato, cada solicitud de mantenimiento requería la aprobación de Ismael. Ismael había instalado software de monitoreo en los teléfonos y computadoras de ambos. Leía cada mensaje, cada correo, cada consulta de búsqueda. Era un trabajo tedioso y que consumía tiempo, pero necesario. No podía darse el lujo de dejar que conspiraran contra él de nuevo. Una tarde a mediados de octubre, Ismael estaba revisando los registros de vigilancia del día, cuando notó algo interesante. Lucía había estado investigando abogados de divorcio, específicamente abogados que se especializaban en invalidar acuerdos posnupciales. Ismael sonrió. Había estado esperando esto. A la mañana siguiente, la confrontó en el desayuno. Elena ya se había ido a la escuela y la casa estaba tranquila. Pensando en el divorcio, Lucía. Ella saltó, casi tirando su taza de café. ¿Qué? No, yo no. No mientas. Vi tu historial de búsqueda. Mariana Vega, abogada, especializada en anular acuerdos matrimoniales injustos. Tuviste una consulta con ella ayer. El rostro de Lucía se puso blanco. Me estás espiando. Te dije que lo haría. Y sí, sé exactamente lo que te dijo. Que el posnupcial podría ser impugnable por motivos de coerción. Que si pudieras probar que te obligué a firmar bajo coacción, un juez podría anularlo. Ismael, por favor. Esto es lo que no sabes, continuó Ismael con calma. Grabé toda esa consulta. La licenciada Vega no te pidió un anticipo porque te dijo que el caso era imposible de ganar. ¿Quieres saber por qué? Lucía no dijo nada. Porque incluso si pudieras probar la coerción, lo cual no puedes ya que firmaste voluntariamente frente a testigos, en el momento en que impugnes el posnupcial, libero la evidencia de tu intento de asesinato a la policía. La abogada Vega te explicó esto muy claramente. Dijo, y cito, su esposo la tiene en un jaque mate legal. La única jugada ganadora es no jugar. No puedes tenerme prisionera para siempre, susurró Lucía. No te estoy teniendo prisionera. Eres libre de irte en cualquier momento. Divórciate. Veré. Empieza de nuevo sin nada. Pero Elena se queda conmigo y sabes que eso no es negociable. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Ella es mi hija. Y tratas de dejarla huérfana por dinero. No esperes simpatía de mí. Ismael se puso de pie, vaciando su café en el fregadero. Me voy a trabajar. Cuando llegue a casa, cenaremos en familia. Elena está emocionada porque aprendió una canción nueva en clase de música y quiere interpretarla para nosotros. Vas a sonreír, aplaudir y decirle lo orgullosa que estás. ¿Puedes hacer eso? Sí, susurró Lucía. Bien. Porque si no puedes ser una buena madre para Elena, no me sirves de nada. ¿Y si no me sirves? Dejó la amenaza colgar en el aire, inconclusa pero clara.
Esa noche, se sentaron alrededor de la mesa como una familia normal. Elena, felizmente ignorante de las corrientes subterráneas, parloteaba sobre su día. Había sacado un 10 en su examen de ortografía. Su amiga Carla iba a tener una fiesta de cumpleaños el próximo fin de semana. Quería hacer una audición para la obra escolar. Ismael escuchaba atentamente, hacía preguntas, elogiaba sus logros. Lucía hacía su parte también, sonriendo mecánicamente, asintiendo en los momentos correctos. Para Elena, nada estaba mal. Pero Ismael veía la mirada muerta en los ojos de Lucía. La forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando cortaba su comida, la cualidad hueca de su risa. Bien, pensó viciosamente. Que sufra. Que sienta una fracción de lo que yo sentí en ese baño. Más tarde esa noche, después de que Elena estaba en cama, el teléfono seguro de Ismael vibró. Un mensaje de Omar Herrera: necesitamos hablar. Tengo información sobre Bravo. ¿Vas a querer escuchar esto? Se reunieron en una cafetería en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar con luces fluorescentes y cabinas de vinilo agrietado donde nadie hacía preguntas. Omar ya estaba allí cuando llegó Ismael, cuidando una taza de café que parecía que podría despintar paredes. Omar tenía unos 45 años, construido como un defensa de fútbol americano ligeramente decaído, con la cabeza rapada y antebrazos tatuados. Había trabajado en inteligencia militar antes de pasar al sector privado, y tenía el tipo de contactos que podían encontrar cualquier cosa sobre cualquiera. ¿Qué tienes?, preguntó Ismael, deslizándose en la cabina frente a él. Omar empujó una carpeta manila sobre la mesa. Tu cuñado ha estado ocupado. O más bien, estaba ocupado antes de que lo metieras en tu jaula legal. Ismael abrió la carpeta. Adentro había estados de cuenta bancarios, registros de propiedad y fotos de vigilancia. Gerardo ha estado manejando un negocio paralelo, explicó Omar. Nada ilegal técnicamente al principio, pero definitivamente turbio. Ha estado usando sus propiedades comerciales para lavar dinero para algunos criminales de poca monta. Nada importante. Principalmente tipos que manejan negocios en efectivo bajo la mesa que necesitan una forma de hacer que sus ingresos parezcan legítimos. Ismael sintió que su pulso se aceleraba. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Al menos 3 años. Rentaba a negocios que eran apenas funcionales, una tienda de camisetas que nunca abría, una firma de consultoría sin empleados, ese tipo de cosas. Pagaban rentas infladas, lo que les daba gastos legítimos para reclamar. Gerardo se quedaba con el 20% como comisión. Eso es lavado de dinero. Sí. Crimen federal. Podría estar enfrentando 20 años si el SAT se interesa. Ismael estudió los documentos. Esto era más grande de lo que había esperado y más útil. ¿Cuánto ha procesado? Mejor estimación, unos 40 millones de pesos en 3 años. No lo suficiente para atraer atención mayor, pero definitivamente suficiente para un procesamiento serio si alguien presentara una denuncia formal. Ismael se recargó, su mente corriendo. Esto cambiaba las cosas. Esto le daba aún más ventaja sobre Gerardo. Dame todo, dijo Ismael. Cada transacción, cada negocio falso, cada cliente. Quiero documentación que haría que la fiscalía se orine en los pantalones. Omar sonrió. Ya está hecho. Todo está en la carpeta junto con una memoria USB con los registros digitales. ¿Qué vas a hacer con eso? Seguro, dijo Ismael. Gerardo se ha estado portando bien hasta ahora, pero la gente se desespera. La gente se pone estúpida. Necesito asegurarme de que entienda exactamente cuánto puedo quitarle si se sale de la línea. Eres un bastardo frío, Ismael. Aprendí de los mejores. Ismael sacó un sobre y lo deslizó sobre la mesa. Tu honorario, más un bono por la rapidez. Omar se guardó el sobre sin contarlo. Si necesitas algo más, ya sabes dónde encontrarme. Ismael. Cuida tu espalda. Los animales acorralados son peligrosos. Cuento con ello, dijo Ismael. Al día siguiente, Ismael invitó a Gerardo para una discusión de negocios.
Su cuñado apareció luciendo cauteloso, lo cual era inteligente. Se sentaron en la oficina de Ismael, e Ismael esparció el contenido de la carpeta de Omar sobre su escritorio como un fiscal presentando evidencia. Lavado de dinero, dijo Ismael simplemente. 40 millones en 3 años. Crimen federal. Sentencia mínima obligatoria. Gerardo palideció. ¿De dónde sacaste esto? Tengo mis fuentes. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con esto? No puedes probar. Puedo probarlo todo. Registros bancarios, contratos de arrendamiento, testimonios de algunos de tus inquilinos que estarían muy felices de testificar a cambio de inmunidad. Acéptalo, Jerry. Estás acabado. Las manos de Gerardo se cerraron en puños. ¿Qué quieres? Lo que siempre he querido. Tu completa cooperación. Tu absoluta obediencia. Pensaste que el fideicomiso era malo. Esto es peor. Esto es tiempo en prisión. Prisión real. No el tipo metafórico en el que estás viviendo ahora. ¿Vas a entregarme? Ismael fingió considerarlo. Todavía no. Esta es mi opción nuclear. Mientras te mantengas en línea, mientras no me des ninguna razón para usarla, se queda en esta carpeta. Pero Jerry. Ismael se inclinó hacia adelante. Voy a estar observando. Cada movimiento que hagas, cada persona con la que hables, cada pensamiento que tengas. Y si te sales ni una pulgada de la línea, te enterraré. Gerardo se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el piso. No puedes hacernos esto para siempre. Eventualmente, resbalarás. Cometerás un error. Tal vez, estuvo de acuerdo Ismael. Pero para cuando eso pase, no tendrás nada con que luchar. Tu dinero, tu reputación, tu libertad. Todo se habrá ido. Así que mi consejo, haz las paces con tu nueva realidad, porque este es el resto de tu vida. Después de que Gerardo se fue, Ismael se sentó solo en su oficina mirando la carpeta. Había creado una prisión para ellos, tal como Sergio había dicho. Una prisión sin barrotes, pero una prisión de todos modos. Y no sintió arrepentimiento. Capítulo 7. El plan desesperado. El invierno llegó temprano ese año, trayendo consigo cielos grises y lluvia helada que convertía las calles en pistas de patinaje. El cumpleaños número 8 de Elena fue en noviembre, e Ismael le organizó una fiesta que fue quizás demasiado extravagante. Un inflable rentado, un mago, más regalos de los que cualquier niño podría necesitar. Estaba sobrecompensando, lo sabía, tratando de compensar el hecho de que su madre apenas interactuaba con ella y su tío había dejado de visitarla. Pero Elena parecía feliz, y eso era todo lo que importaba. Fue 2 semanas después de la fiesta cuando todo comenzó a desmoronarse. Ismael estaba en el trabajo monitoreando las transmisiones de vigilancia desde su teléfono durante una conferencia telefónica cuando notó algo extraño. Lucía había salido de la casa a las 10 de la mañana, lo cual era inusual. Rara vez iba a algún lado sin decirle primero. Pero más preocupante era dónde fue. Condujo a una cafetería en el centro, se estacionó en la parte trasera y entró. Ismael cambió a las transmisiones de las cámaras de tráfico a las que tenía acceso a través de uno de sus contratos de seguridad y observó cómo Lucía se sentaba frente a alguien. No cualquier persona, María Castillo. Ismael sintió hielo formarse en su estómago. María Castillo era una investigadora privada con reputación de tomar casos que otros investigadores no tocaban. Se especializaba en encontrar trapos sucios sobre la gente, y no le importaba mucho la legalidad o la ética. Ismael no podía escuchar la conversación, pero no necesitaba hacerlo. El lenguaje corporal le decía todo. Lucía inclinándose hacia adelante con seriedad. María tomando notas. Ambas mirando alrededor para asegurarse de que no las observaban. Lucía lo estaba investigando, buscando ventaja, alguna forma de escapar de la jaula que él había construido a su alrededor. Ismael esperó hasta esa tarde para confrontarla. Elena estaba en casa de una amiga para una sesión de estudio, y la casa estaba vacía excepto por ellos dos. María Castillo, dijo Ismael sin preámbulos. ¿Quieres decirme por qué te estás reuniendo con una detective privada?
El rostro de Lucía pasó por varias emociones en rápida sucesión. Choque, miedo, desafío, luego resignación. Siempre estás observando. Siempre. ¿Para qué la contrataste? No la contraté. No puedo permitirme contratarla. Solo quería hablar con alguien. Alguien que pudiera entender. ¿Entender qué? Los ojos de Lucía brillaron con ira repentina. Lo que es ser una prisionera en mi propia vida. Controlas todo, Ismael. ¿A dónde voy? ¿Con quién hablo? ¿Qué hago con mi tiempo? Me has hecho completamente dependiente de ti. ¿Cómo es eso mejor que lo que yo intenté hacer? Yo no intenté matarte. No, solo mataste todo lo que me hacía yo. No tengo amigos porque me has aislado. No tengo dinero porque controlas las finanzas. Ni siquiera puedo hablar con mi propio hermano sin que estés escuchando. Esto no es un matrimonio. Es una situación de rehenes. Ismael sintió una peligrosa oleada de ira. ¿Quieres hablar de situaciones de rehenes? Hablemos de 3 días encerrado en un baño. Hablemos de escuchar a tu esposa discutir dejarte morir como si no fueras más que un inconveniente. Tú te hiciste esto, Lucía. ¿Todo? Lo sé, la voz de Lucía se quebró. Sé que lo que hice estuvo mal. Fui estúpida y codiciosa y casi destruí todo. Pero Ismael, me estás destruyendo de todos modos. Solo que lentamente. Muerte por 1000 cortes en lugar de deshidratación. Entonces vete. Te he dicho que la puerta no está cerrada. ¿Y renunciar a mi hija? ¿Nunca verla excepto por visitas supervisadas con una trabajadora social mirando? Esa no es una elección. Eso es extorsión. Son consecuencias, dijo Ismael fríamente. Algo que pareces tener problemas para entender. Lucía se secó los ojos con furia. María dijo que podría haber una manera. Que si podía probar que me has estado coaccionando, controlándome a través del miedo y la intimidación. Ella se equivoca. ¿Y si la contratas, si intentas ir por ese camino, sabes lo que pasa? La evidencia se libera. Te he dejado eso muy claro. Bien. Entonces nos entendemos. Pero mientras Ismael observaba a Lucía irse furiosa a su habitación, sintió los primeros indicios de inquietud. Ella se estaba desesperando, y la gente desesperada hacía cosas impredecibles. Necesitaba ser más cuidadoso, más vigilante. Lo que no sabía era que Lucía y Gerardo habían estado planeando durante semanas, usando teléfonos desechables y aplicaciones de mensajería encriptada que habían comprado con efectivo. Habían aprendido de sus errores. Esta vez, estaban siendo cuidadosos. Esta vez tenían ayuda. Un jueves por la tarde a principios de diciembre, Ismael llegó a casa del trabajo para encontrar la casa vacía. Sin Lucía, sin Elena. Solo una nota en la barra de la cocina con la letra de Lucía: llevé a Elena con Gerardo. Quería ver a su tío. Regreso a las 8. Ismael sintió las alarmas sonando en su cabeza. Esto no estaba planeado. Lucía no había pedido permiso, y cuando revisó la salida de la escuela de Elena, vio que Gerardo la había recogido, no Lucía. Intentó llamar a Lucía. Buzón de voz. Gerardo. Buzón de voz. Abrió las aplicaciones de rastreo en sus teléfonos. Ambos dispositivos estaban en la casa de Gerardo, emitiendo señal desde la sala. Pero algo se sentía mal. Ismael tomó su abrigo y llaves y condujo a la casa de Gerardo, una monstruosidad moderna en una subdivisión exclusiva. Las luces estaban encendidas y podía ver movimiento a través de las ventanas. Tocó, nadie respondió. Probó la puerta, cerrada con llave. Entonces sonó su teléfono. Número desconocido. Hola, Ismael. Era la voz de Gerardo, pero no desde dentro de la casa. Tenemos que hablar. ¿Dónde está mi hija? Está a salvo. Está en mi casa viendo la tele con Lucía. Pero tú no vas a entrar. Todavía no. ¿Qué demonios es esto, Yeri? Estos somos nosotros recuperando algo de control.
María Castillo es muy buena en su trabajo, Ismael. Encontró algunas cosas interesantes sobre ti. Ismael sintió que su sangre se convertía en hielo. ¿Qué encontró? Bueno, para empezar, esos contratos de seguridad que haces, los que te dan acceso a cámaras de tráfico y sistemas de vigilancia. Resulta que usarlos para propósitos personales es ilegal. Muy ilegal. También encontró evidencia de que has estado accediendo a registros financieros confidenciales sin autorización. Y luego está el asunto de esa unidad de almacenamiento que tienes al otro lado de la ciudad llena de toda tu evidencia contra nosotros. Si lastimas a Elena, no vamos a lastimarla. Dios, Ismael, ¿qué crees que somos? Ella es nuestra familia. Pero hemos terminado de ser tus títeres. Así que, este es el trato. Vas a subirte a tu coche y vas a conducir a la estación de policía. Vas a entregar toda la evidencia que tienes contra nosotros. Cada grabación, cada documento, cada archivo. Luego, vas a firmar una declaración diciendo que nos coaccionaste para firmar esos acuerdos bajo falsas pretensiones. ¿Y si no lo hago? Entonces María tiene un paquete muy interesante listo para enviar a la fiscalía. Tu vigilancia ilegal, tu acceso no autorizado a sistemas privados, tu extorsión. Irás a prisión, Ismael. Y mientras estés ahí, solicitaremos la custodia de Elena. Después de todo, su padre será un delincuente convicto, y su madre es víctima de coerción doméstica. ¿De qué lado crees que se pondrá un juez? La mente de Ismael corría. Esto era malo. María Castillo debía haber estado escarbando durante semanas para encontrar todo esto. Pero tenía que haber una salida. Siempre había una salida. Necesito pensar en esto, dijo Ismael. Tienes una hora. Luego hacemos la llamada. La línea se cortó. Ismael se sentó en su coche, estacionado al otro lado de la calle de la casa de Gerardo, su mente trabajando furiosamente. Lo habían superado. Los había subestimado, y habían encontrado sus vulnerabilidades. Pero también habían cometido errores. Primer error, le habían dicho sobre la evidencia de María antes de asegurarla. Eso le daba tiempo. Segundo error, estaban manteniendo a Elena en la casa de Gerardo, lo que significaba que contaban con sus instintos paternales para evitar que hiciera algo extremo. Tercer error, asumieron que él valoraba su libertad más que su venganza. Estaban equivocados en esa última parte. Ismael sacó su teléfono seguro e hizo una llamada. Omar, necesito que hagas algo por mí, y necesito que se haga en los próximos 30 minutos. Háblame. Hay una detective privada llamada María Castillo. Necesito que averigües dónde guarda sus archivos sobre mí. Y necesito que los adquieras. Todos. Ismael, eso es allanamiento de morada. Eso es. Sé lo que es. También sé que has hecho cosas peores por menos dinero. Pon tu precio. Una pausa. Luego, 1.000.000 de pesos. ¿Y si esto sale mal? No saldrá mal. Te enviaré la dirección de su oficina. 30 minutos. Omar, cuento contigo. Segunda llamada. Sergio Mendoza. Ismael. Es tarde. ¿Qué? Necesito que redactes papeles de custodia. Solicitud de emergencia esta noche. Motivos: inestabilidad mental de la madre y conspiración para extorsionar. Te enviaré la evidencia por correo en 10 minutos. Eso no se va a sostener en la corte si parece represalia. No necesita sostenerse para siempre. Solo el tiempo suficiente. Tercera llamada. Doctor. Alejandra Ramírez. Doctor. Ramírez. Necesito un favor. 25 minutos después, Ismael tenía sus piezas en su lugar. Omar había enviado un mensaje: archivos adquiridos. Quemándolos ahora. Ismael respiró hondo y llamó a Gerardo de vuelta. Se acabó el tiempo, dijo Gerardo. ¿Qué va a ser? He pensado en tu oferta, dijo Ismael con calma. Y he decidido hacer una contraoferta.
No estás en posición de negociar. En realidad, lo estoy. Porque mientras ustedes estaban ocupados dándose palmadas en la espalda por ser más listos que yo, hice destruir los archivos de María Castillo. Todos. Sus registros digitales, sus notas físicas, sus discos de respaldo. Desaparecidos. Silencio. Estás blofeando, la voz de Lucía ahora en el altavoz. Pruébame. Llámala ahora mismo. Pídele que produzca la evidencia que les prometió. Más silencio, luego el sonido de una conversación amortiguada. Incluso sin los archivos de María, todavía podemos testificar sobre lo que has hecho, dijo Gerardo. Pero su voz había perdido su confianza. Podrían, pero ¿quién les va a creer? Una mujer que intentó matar a su esposo por dinero del seguro, testificando que él la coaccionó para firmar un posnupcial. Un lavador de dinero llorando por ser extorsionado. Por favor. No tienen credibilidad. Tenemos a Elena. No, no la tienen. Porque mientras hacían su pequeña llamada telefónica, solicité la custodia de emergencia. ¿La doctora? Alejandra Ramírez ha proporcionado una declaración sobre el estado mental deteriorado de Lucía. Sergio Mendoza ha redactado los papeles y en unos 15 minutos, un oficial de policía va a tocar a la puerta de Gerardo con una orden de custodia para remover a Elena de su cuidado. Eres un bastardo, respiró Lucía. Aquí está mi contraoferta, continuó Ismael. Dejan ir a Elena ahora mismo. Se disculpan por esta demostración de poder de aficionados y volvemos a cómo estaban las cosas. O libero todo a la policía esta noche y ambos van a prisión. La custodia de emergencia se convierte en custodia permanente y Elena crece sabiendo exactamente lo que su madre intentó hacerle a su padre. Ismael, por favor. Tic-tac, Lucía. La policía estará allí en 10 minutos. Bien, la voz de Lucía era aguda por el pánico. Bien. Solo no hagas esto. No te la lleves lejos de mí. Entonces tráela afuera ahora mismo. Déjala caminar a mi coche y entonces nunca hablaremos de esto otra vez. 5 minutos después, Elena emergió de la casa de Gerardo, luciendo confundida pero ilesa. Ismael estaba fuera de su coche en un segundo, levantándola en brazos. Papi, ¿qué está pasando? Nada, princesa. Solo un cambio de planes. Vamos a casa. Mientras la abrochaba en el coche, Ismael miró hacia la casa de Gerardo. Podía ver a Lucía y Gerardo en la ventana, sus rostros torcidos de rabia y derrota. Intentaron ganarle en su propio juego. Habían fallado. Y ahora sabían, verdaderamente sabían, exactamente con quién estaban tratando. Capítulo 8. El punto de quiebre. El incidente en la casa de Gerardo marcó un punto de inflexión. Lucía dejó de luchar por completo después de eso, moviéndose por la casa como un autómata. Se había rendido. E Ismael podía verlo en cada caída derrotada de sus hombros, cada mirada hueca en sus ojos. Pero Gerardo era diferente. Gerardo estaba hirviendo de rabia, apenas contenida, como una olla a presión a punto de explotar. Ismael sabía que era solo cuestión de tiempo. Llegó a un punto crítico un sábado a finales de enero. Elena estaba en una fiesta de cumpleaños, e Ismael estaba en su oficina revisando los estados financieros de las propiedades de Gerardo cuando su teléfono vibró con una alerta: violación de seguridad. La unidad de almacenamiento. Ismael abrió la transmisión de la cámara y sintió que se le helaba la sangre. Gerardo estaba allí con otros 2 hombres que Ismael no reconocía. Estaban usando cortadores de pernos en la cerradura, moviéndose con propósito. Ismael estaba en su coche en 30 segundos, rompiendo los límites de velocidad para cruzar la ciudad, pero para cuando llegó, se habían ido. La puerta de la unidad de almacenamiento estaba abierta, balanceándose suavemente con el viento invernal. Adentro, el espacio había sido saqueado, cajas volcadas, archivos esparcidos, discos duros destrozados. Pero no habían encontrado todo. Ismael había sido cuidadoso de mantener copias en múltiples ubicaciones, y la evidencia más condenatoria estaba almacenada en servidores en la nube encriptados a los que nunca podrían acceder. Aún así, esto era una escalada. Esto era Gerardo yendo a la guerra.
Ismael lo llamó inmediatamente. He terminado de jugar juegos, dijo Gerardo sin preámbulos. ¿Quieres controlar mi vida? Bien, pero no voy a caer sin llevarte conmigo. Acabo de destruir todo en esa unidad de almacenamiento. Tengo mis propias copias ahora. Y si no retrocedes, si no me liberas de ese fideicomiso y dejas salir a Lucía de ese posnupcial, voy a hacerlo público con todo. Te implicarías a ti mismo, dijo Ismael. Ya no me importa. Prefiero hacer 5 años en prisión que pasar el resto de mi vida como tu títere. Al menos en prisión, tendría una fecha de liberación. Ismael cerró los ojos. Esto era lo que había temido, que Gerardo llegara a un punto donde no tuviera nada más que perder. Los hombres desesperados eran peligrosos porque dejaban de calcular riesgo y recompensa. Jerry, piensa en lo que estás diciendo. Piensa en Elena. No te atrevas a usar a esa niña como palanca. Esto es entre tú y yo. Y te digo ahora mismo, tienes 24 horas para liberarnos a ambos de tus acuerdos o voy a la prensa con todo. El intento de asesinato, sí, pero también tus crímenes de vigilancia, tu extorsión, todo. Todos caemos juntos. La línea se cortó. Ismael se sentó en su coche, rodeado por los restos de su unidad de almacenamiento, y sintió los primeros indicios de miedo real. Gerardo hablaba en serio. Había cruzado el Rubicón. Y aunque Ismael tenía planes de respaldo y contingencias, la verdad era que si Gerardo cumplía su amenaza, sería malo para todos. Elena perdería a ambos padres, el escándalo la seguiría por el resto de su vida. Ismael no podía dejar que eso pasara. Tomó una decisión. Esa noche, Ismael invitó a Gerardo y Lucía a la casa. Llegaron por separado, Gerardo desde su saqueada sensación de victoria, Lucía desde su resignación derrotada. Se sentaron en la sala, los tres, mientras Elena dormía arriba. ¿Quieren que esto termine?, dijo Ismael. Los dos. ¿Quieren su libertad de vuelta? Sí, susurró Lucía. Entonces esto es lo que va a pasar. Voy a liberarlos a ambos de los acuerdos. Gerardo, obtienes el control total de tus propiedades de vuelta. Lucía, el posnupcial queda anulado. Ambos lo miraron en estado de shock. Pero Ismael continuó. Hay condiciones. Primero, nos vamos a divorciar. Lucía, obtendrás un acuerdo justo, suficiente para empezar de nuevo, conseguir un lugar pequeño, mantenerte hasta que encuentres trabajo. Tendrás custodia compartida de Elena, supervisada por los primeros 6 meses, luego transicionando a visitas normales. Eso es más que justo, dijo Lucía, las lágrimas comenzando a caer. Segundo, Gerardo, vas a vender una de tus propiedades, el complejo de bodegas. Las ganancias van a un fideicomiso para el fondo universitario de Elena. Nunca podrás tocarlo. La mandíbula de Gerardo se apretó, pero asintió. Tercero, y esto no es negociable, ninguno de ustedes vuelve a intentar lastimarme a mí o a mi hija. Se mantienen alejados de nosotros excepto por las visitas ordenadas por la corte. Siguen con sus vidas. ¿Y si alguno de ustedes alguna vez me amenaza a mí o a Elena de nuevo, toda la evidencia que tengo se libera? No solo a la policía, sino a los medios, a sus empleadores, a todos los que conocen. De acuerdo, dijo Lucía rápidamente. Gerardo tardó más, pero eventualmente, de acuerdo. Bien. Sergio redactará el papeleo la próxima semana. Hasta entonces, mantenemos el status quo. Después de que se fueron, Ismael se sentó solo en la sala a oscuras, sintiéndose vacío. Había ganado, en cierto sentido. Estaban derrotados, intimidados, era poco probable que volvieran a amenazarlo. Pero no se sentía como una victoria. Se sentía como agotamiento. Pensó en el hombre que había sido antes de todo esto. El aburrido ingeniero de software que jugaba juegos de mesa con su hija y no necesitaba dormir con un ojo abierto. Ese hombre se había ido, reemplazado por este extraño paranoico y controlador que se había convertido en la misma cosa contra la que luchaba. En algún lugar en la búsqueda de justicia y venganza, Ismael se había perdido a sí mismo,
y no sabía si alguna vez podría recuperar a esa persona. Capítulo 9. El precio de la victoria. 6 meses después, la primavera había llegado con sus promesas habituales de renovación. Los papeles de divorcio estaban firmados, el fideicomiso estaba disuelto y Lucía se había mudado a un departamento modesto al otro lado de la ciudad. Gerardo había vendido la bodega y establecido el fondo universitario de Elena, luego inmediatamente se mudó a otro estado, poniendo tanta distancia entre él e Ismael como fuera posible. Elena se ajustó mejor de lo que nadie esperaba. Dividía su tiempo entre sus padres, y aunque estaba triste por el divorcio, era lo suficientemente joven para adaptarse. Ismael había sido cuidadoso de nunca hablar mal de su madre frente a ella, para mantener la civilidad por su bien. En la superficie, Ismael tenía todo lo que había querido. Su hija estaba a salvo. Sus enemigos estaban neutralizados. Había probado que no era el hombre débil y pasivo que ellos pensaban que era. Pero la victoria se sentía hueca. Fue un sábado por la mañana en abril cuando todo encajó en su lugar. Ismael estaba haciendo el desayuno para Elena, escuchándola parlotear sobre su próxima obra escolar, cuando ella dijo algo que lo detuvo en seco. «Papi, ¿por qué te ves tan triste todo el tiempo?» Ismael miró hacia abajo a su hija, sus inocentes ojos cafés estudiándolo con preocupación. «No estoy triste, princesa». «Sí, lo estás. Incluso cuando sonríes, tus ojos se ven tristes, como si estuvieras pensando en cosas aterradoras». «¿De la boca de los niños?», pensó Ismael. «Solo he tenido muchas cosas en la cabeza últimamente», dijo con cuidado. «¿Es por mami?» «Porque no tienes que estar triste por eso. Mami dijo que a veces los adultos están mejor separados que juntos». ¿Lo dijo? Ajá. Dijo que ambos me aman mucho, y eso es lo que importa. Y tiene razón, ¿no? Ismael se arrodilló, quedando al nivel de los ojos de su hija. Tiene toda la razón. Y Elena, quiero que sepas algo. No importa lo que pase, no importa lo que puedas escuchar algún día sobre mí o tu mamá o el tío Jerry. Tú eres amada. Tú estás a salvo. Y yo siempre, siempre te protegeré. Elena lo abrazó fuertemente. Lo sé, papi. Eres mi héroe. La palabra se sentó incómodamente. Los héroes no pasaban meses torturando psicológicamente a sus enemigos. Los héroes no creaban sistemas elaborados de control y vigilancia. Los héroes no se convertían en monstruos para luchar contra monstruos. Pero tal vez ese era el punto. Tal vez no había héroes reales, solo personas tratando de proteger las cosas que amaban con cualquier herramienta que tuvieran disponible. Más tarde esa tarde, sonó el teléfono de Ismael. Número desconocido. Señor López, soy el detective Ricardo Soto de la Policía Metropolitana. Llamo por un aviso que recibimos sobre un posible intento de asesinato. Su nombre surgió. ¿Estaría dispuesto a venir para una conversación? Ismael sintió su pulso dispararse, pero su voz permaneció calmada. ¿Qué tipo de aviso? Preferiría discutir eso en persona. ¿Le funcionaría mañana por la mañana? Digamos 10 de la mañana. Ahí estaré. Después de colgar, Ismael llamó inmediatamente a Sergio Mendoza. Alguien habló con la policía, dijo Ismael. Lucía o Gerardo rompieron el acuerdo. Eso es inesperado. ¿Estás seguro? El detective quiere hablar sobre un intento de asesinato. ¿Qué más podría ser? Sergio se quedó callado por un momento. Está bien, esto es lo que harás. No digas nada sin mi presente. Te veré en la estación mañana. Ismael. Esto podría ser algo bueno en realidad. ¿Cómo? Si están listos para hablar, listos para confesar, tal vez toda esta pesadilla finalmente pueda terminar apropiadamente a través del sistema de justicia en lugar de tu guerra privada. A la mañana siguiente, Ismael se sentó en una sala de interrogatorios que olía a café viejo y desesperación. El detective Soto era un hombre curtido de unos 50 años con cabello grisáceo y ojos que habían visto demasiado. Sergio se sentó junto a Ismael, con su libreta legal lista. Gracias por venir,
señor López, dijo Soto, deslizando una carpeta sobre la mesa. Iré directo al grano. Recibimos un aviso anónimo sobre un posible complot de asesinato por encargo que lo involucra a usted como la víctima. La persona que llamó proporcionó información detallada sobre un baño cerrado con llave, una póliza de seguro de vida y una conspiración entre su esposa, exesposa, y su hermano. Ismael y Sergio intercambiaron miradas. La llamada provino de un teléfono desechable, continuó Soto. Pero el nivel de detalle sugería a alguien con conocimiento directo. Así que, investigué un poco. Encontré la cerradura modificada en el baño de su sótano. Encontré la póliza de seguro con la firma falsificada. Encontré suficiente para empezar a hacer preguntas. Detective, intervino Sergio. ¿Está investigando a mi cliente como víctima o sospechoso? ¿Víctima? Definitivamente víctima. Pero hay más en esta historia, ¿no es así, señor López? Ismael tomó una decisión. Una que se había estado gestando durante meses. Sí, dijo simplemente. Y entonces les contó todo. La planificación, la vigilancia, la evidencia que había reunido, los 3 días en el baño, las trampas legales que había construido para Lucía y Gerardo, los meses de control y guerra psicológica. Todo. Cuando terminó, Soto se recargó, exhalando lentamente. Esa es toda una historia. Es la verdad. Le creo. La pregunta es, ¿qué quiere que pase ahora? Ismael pensó en las palabras de Elena sobre héroes y ojos tristes y cosas aterradoras. Quiero justicia, dijo Ismael. Justicia real, no mi marca personal de venganza. Quiero que sean procesados por lo que intentaron hacer. Y quiero dejar de ser la persona en la que me he convertido en el proceso de detenerlos. Soto asintió lentamente. La vigilancia que realizó, la extorsión. Algo de eso cruzó líneas legales. Lo sé. Pero dadas las circunstancias, dado el intento de asesinato, creo que la Fiscalía podría estar dispuesta a ofrecer inmunidad a cambio de su testimonio y evidencia. Detective, intervino Sergio. A mi cliente le gustaría cooperar plenamente, pero necesitaremos ese acuerdo de inmunidad por escrito antes de entregar cualquier evidencia. Entendido. 2 semanas después, Ismael se paró en una sala del tribunal y observó cómo Lucía y Gerardo eran formalmente acusados de intento de asesinato, conspiración y fraude. La evidencia era abrumadora: vídeos, grabaciones de audio, registros financieros, todo lo que Ismael había documentado meticulosamente. Lucía tomó un acuerdo de culpabilidad. 10 años, elegible para libertad condicional en 7. Cumpliría su tiempo, y cuando saliera, Elena sería una adolescente. Podrían reconstruir su relación. Gerardo se negó a declararse culpable y fue a juicio. El jurado tardó 3 horas en condenarlo. 25 años. Ismael testificó en ambos procedimientos. Dijo la verdad, toda la verdad, incluidas sus propias acciones moralmente cuestionables. El juez llamó a sus métodos comprensibles, pero no encomiables. El fiscal lo llamó un sobreviviente que fue demasiado lejos buscando justicia. Ismael se llamó a sí mismo cansado. Después de que todo terminó, después de los juicios y la sentencia y el circo mediático, Ismael llevó a Elena al parque. Se sentaron en una banca viendo a los patos remar a través del estanque. ¿Ya se acabó, papi?, preguntó Elena. Sí, cariño. Se acabó. Qué bueno. ¿Podemos volver a ser normales? Ismael sonrió. Una sonrisa real esta vez, una que llegó a sus ojos. Podemos intentarlo. Se quedaron en el parque hasta el atardecer, y por primera vez en casi un año, Ismael sintió que el peso comenzaba a levantarse de sus hombros. Había protegido a su hija. Había llevado a sus casi asesinos ante la justicia, y de alguna manera, milagrosamente, había evitado convertirse en algo tan monstruoso como las personas que intentaron matarlo. El camino por delante sería largo. Necesitaría terapia, probablemente. Elena la necesitaría también, eventualmente, cuando fuera lo suficientemente grande para entender lo que realmente había sucedido. Pero estaban vivos. Estaban a salvo.
Eran libres. Y a veces, pensó Ismael mientras sostenía la mano de su hija en el camino de regreso al coche, a veces eso era suficiente. A veces la supervivencia era su propio tipo de victoria. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.